poderosa, preciosa, para entender, escuche bien, para entender que en medio de decisiones que nosotros tomamos, en medio de decisiones erradas que tomamos, muchas veces va a haber consecuencias, pero también en medio de la consecuencia, cuando logramos recapacitar de decisiones tomadas, mal tomadas, Dios va a venir a hacer algo hermoso y precioso en la vida de nosotros, aun cuando haya habido consecuencia o tenga que haber consecuencia, pero Dios va a venir. Y hoy yo quiero hablar de un tema que tiene que ver con un hombre que toma una decisión equivocada, pero que en medio de que toma una decisión equivocada también se da cuenta y él cambia su rumbo. Hoy yo quiero, hermano y hermana, que usted y yo podamos entender. Dije el domingo, tuvimos un tiempo de pedir perdón, tuvimos un tiempo de arrodillarnos, de postrarnos, de humillarnos. Dije el domingo, no te dejes señalar más por el pecado que hayas cometido. Eso ya Dios lo agarró, lo tiró, al fondo del mar, ya Dios no se acuerda. Es un tiempo de ser nuevas personas, es un tiempo de hacer nuevas cosas, es un tiempo de tener nuevos momentos con Dios, es un tiempo donde nadie me debe de estar señalando por lo que hice ayer, antier, hace 3 meses, hace 4 meses, hace un año, hace tanto tiempo. Es un tiempo donde yo me voy a meter con Dios, aún cuando me haya equivocado, cuando te hayas equivocado, de la manera que lo hayas hecho, del pecado que haya sido, hay perdón para tu vida, pero en medio de eso no podemos seguir equivocándonos, no podemos seguir tomando malas decisiones porque pueden haber consecuencias. Así es que ese es el tema. ¿Para qué? Para poder entender que en medio de eso lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos ver nuestra tierra sanada, nuestra tierra libre, nuestra tierra limpia, nuestra nación, los países hermanos, porque sé que hay gente, ahorita veía a Raishi, Matarrita, Olga ahí que está en Estados Unidos, estaba o está conectada. Yo me imagino que ella también está pidiendo, porque es costarricense pero vive en otra nación, está pidiendo para que Dios Todopoderoso tome control sobre su familia, sobre sus hijas, sobre su esposo, sobre la tierra donde ella está viviendo, sobre la nación donde está viviendo. Pero entonces nosotros para eso tenemos que entender que necesitamos llegar a Dios, necesitamos hacer altares personales, altares familiares, tener un tiempo a solas con Dios, dejar de pensar que no me tengo que poner a cuentas o no tengo que buscar a Dios. Tenemos que buscarlo todos los días, sea a nivel personal, o sea, solo con Dios, pero también a nivel familiar. Así es que de eso quiero hablarte un poquito hoy, y quiero empezar leyendo la segunda carta de Samuel, perdón, el segundo libro de Samuel. Esa no es una carta, es un libro, perdón. El segundo libro de Samuel, capítulo 24, del versículo 10 en adelante. Por si usted tiene la Biblia, puede buscarlo, y si no, se lo voy a leer. Pero quiero que esté atento a la palabra, esté atenta a la palabra, que usted en esta hora, si tiene la Biblia, la busque, la lea. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10 en adelante, y leo de esta forma para usted. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente. Escuche lo que dice la palabra. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo lo siguiente: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Escuche bien lo que le manda a decir Dios con un hombre llamado Gad al rey David. Viene y le dice, 3 cosas te ofrezco.
tú escogerás una de ellas para que yo la haga. David tenía que escoger entre estas. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Qué tremendo pasaje. Ahorita vamos a leer algunos otros versículos, pero había gran angustia en el rey David. Había un tiempo de angustia, un tiempo difícil en la vida de este hombre. Yo no sé cómo estás tú en esta hora. No sé qué tan angustiado o angustiada te sientas. Lo que sí quiero decirte es que sea por lo que hoy estás viviendo o estamos viviendo de esta pandemia, o sea por otra situación que estás angustiado, hay en Dios esperanza, hay en Dios paz para nosotros, sea la circunstancia que estés viviendo. Este texto que estamos leyendo narra un momento en la historia de Israel cuando el rey David tomó una decisión equivocada delante de Dios. Escuche bien, el rey de Israel toma una decisión equivocada delante de Dios. ¿Cuál fue la decisión equivocada? Primero, censar el pueblo, o sea, contarlo, saber con cuántas personas contaba para la guerra. ¿Para qué? Para querer saber con qué contaba para hacerle frente a sus enemigos. Es decir, que estaba poniendo más su confianza en el ejército, en el poder militar, que en la protección y en el poder de Dios. Ahí se equivocó David. Ahí, cuando puso la confianza, necesitó saber cuántos hombres tenía, censar al pueblo para saber cuántos hombres tenía para ir a luchar a la guerra, para ver si se sentía seguro o no. Yo no sé, hermano y hermana, si usted en algún momento ha cometido el mismo error, está pensando o está dependiendo de lo externo, de lo que le ofrecen otros, de lo que tiene, de lo que vale, y no está dependiendo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros dejamos de depender de Dios, se empieza a acercar el tiempo de nuestra derrota. Porque entonces le estamos dando un lugar privilegiado a alguien o a algo que quizás no lo merece. David censa al pueblo para sentirse seguro de cuántos hombres tenía para ir a la guerra, sabiendo que Dios, el Dios de él, que es el mismo Dios que hoy tenemos usted y yo, tenía el poder para vencer a los demás. Pero David se equivoca. Esta decisión de David
trajo como consecuencia que Dios hiciera venir una plaga que en un solo día matara a 70,000 hombres en el territorio de Israel. Escuche bien, ¿qué clase de plaga mandó Dios? Que en un solo día murieron 70,000 hombres. Entonces, de esta historia leída, podemos tomar lecciones muy importantes para nuestras vidas, para este tiempo de esta pandemia, para este tiempo de este coronavirus que estamos viviendo. Para que la historia pueda ser cambiada, usted y yo podemos tomar de este texto bíblico algunas lecciones para nosotros. Podemos hacer algo tanto a nivel personal, como le decía anteriormente, como a nivel familiar, para frenar esta plaga llamada COVID-19, que es de lo que hoy se habla, hermanos, y no podemos obviarlo. Necesitamos hacer algo, tomar lecciones de este texto para que esta plaga se detenga, para que esta plaga se acabe, para que usted y yo en algún momento, si hemos tenido temor, si hemos tenido ansiedad, si hemos tenido inseguridad, para que eso se acabe en el nombre de Jesús. Entonces, yo quisiera que podamos analizar el texto, veamos las lecciones que podemos tomar para nosotros en la actualidad. Dice, vamos a ver, todas las decisiones que usted y yo tomemos y nuestras acciones traen consecuencia. Permítame volverle a leer los primeros 5 versículos. Le leí 7, voy a leerle del 10 al 15. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que hayan 3 meses o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. A mí me llama la atención algo interesante en el verso 10, el verso 11. David acepta que ha pecado. David acepta que se ha equivocado. Ese es un dato importante para usted y para mí, hermanos. A veces nos estamos equivocando, a veces estamos pecando, a veces estamos ofendiendo a Dios, a veces estamos quitando a Dios de nuestra vida y nosotros no lo aceptamos. Creemos religiosamente que porque escuchamos un sermón, que porque oramos cuando nos levantamos, y porque oramos a los alimentos, y porque oramos antes de acostarnos, creemos que nuestra vida está bien, hermanos. Y no, el rey David acepta y dice: he pecado, necesito que me perdones. Yo veo en el Salmo 51, se me viene ahorita, cuando David empieza a orar en un tiempo de angustia, en un tiempo difícil, después de que había cometido adulterio con aquella mujer Betsabé que tenía su esposo. Y entonces David comienza a orarle a Dios en ese Salmo 51, a decirle: límpiame, quita mi pecado, que no te apartes de mí, no me quites tu Santo Espíritu. Y empieza a decir varias cosas, hermano. ¿Por qué? Y hermana, ¿por qué lo hace? Porque él se da cuenta que se ha equivocado. Él se da cuenta que su vida espiritual está mal y que delante de Dios no la puede ocultar. Es que usted y yo no podemos ocultar absolutamente nada delante de Dios. Pero ¿sabe qué creemos? Que muchas veces, como engañamos a las personas, creemos que engañamos a Dios, pero los engañados somos usted y yo. No es Dios, solo nosotros nos podríamos engañar. Entonces, cuando yo veo este texto, lo primero que David hace
es pedir perdón, aceptar que se equivocó, aceptar que tomó una decisión errada, que su decisión no estuvo bien, que la confianza la estaba poniendo en otra gente y él lo acepta como pecado, hermano. Entonces, hoy es una noche, si usted y yo de verdad queremos levantar altar en nuestros hogares, queremos levantar altares familiares, queremos levantar altar personal, tener ese tiempo con Dios, de clamar a Dios, de pedirle a Dios que sane nuestra tierra, que nos libre de todo mal, que nos guarde de toda contaminación, que nos guarde de todo virus. Necesitamos reconocer, escuche lo que yo hoy estoy diciendo, necesitamos reconocer humildemente que nuestra vida no está bien, pero eso es solo con humildad. Eso es solo doblegando el corazón delante de Dios. Eso no es un tema que nadie tenga que llegar a regañarte, a decirte. No, es un tema delante de Dios. Usted con Dios, yo con Dios. Es un tema así, hermano, porque a veces estamos engañados, hermanos. Estamos creyendo, como decía anteriormente, porque escucho un sermón, que porque pongo algo de Dios, porque digo algo de Dios, ya mi vida está bien. Eso no es así. Permítame decirle que eso no es así. Eso está mal. Pero necesitamos despertar. Cuando yo veo este texto, hermanos, recuerdo este tema que estamos viviendo. Y hay opiniones encontradas con respecto a si esta pandemia de verdad tiene que ver con nuestro Dios. Si Él la ha enviado o si Él solamente ha permitido que pase esta pandemia, o si es una conspiración creada por algún país, como han dicho muchos, o si solamente es algo que ocurrió por casualidad, que yo no creo en las casualidades. Déjeme decirle algo, la palabra de Dios a nosotros nos declara, nos enseña, nos muestra que no pasa nada en el mundo, absolutamente nada, si Dios no lo permite. Hasta un pájaro cae al suelo y los cabellos de tu cabeza y de mi cabeza están bajo el conocimiento y la voluntad de nuestro Dios. No hay nada que pase si Dios no lo conoce. ¿Será que una pandemia como esta ocurre por casualidad o fuera de la voluntad y del conocimiento de Dios? Es una pregunta. Solamente reflexionemos en lo que está ocurriendo, o en lo que estaba más bien. Reflexione un momento sobre lo que le voy a decir. Reflexione sobre lo que estaba ocurriendo en todo el mundo antes de que esta pandemia explotara, por decirlo de alguna forma, se mostrara, se diera a conocer. ¿Qué estaba sucediendo en todo el mundo antes de esta pandemia? Se estaban legalizando matrimonios entre personas del mismo sexo. Se estaba reconociendo y se estaba aprobando el aborto legal en muchos países. Se estaba dando el abandono de la fe. La gente estaba abandonando la fe. La gente estaba desertando de la fe. La gente estaba dejando a Dios como dejar una botella de agua, como dejar un paraguas. La gente estaba haciendo eso antes de esta pandemia. ¿Qué estaba pasando antes de esta pandemia? Las iglesias estaban vacías. A la gente no le importaba congregarse o no congregarse, y quizás teniendo el tiempo para hacerlo. Estoy hablando antes de la pandemia, no estoy hablando de ahorita. La gente no iba a la iglesia, las iglesias estaban vacías, los templos estaban vacíos, porque estaban viviendo un desinterés, porque el mundo estaba viviendo otra cosa. Unos países tratando de legalizar, Costa Rica casi entrando, un montón de situaciones. Corazones llenos de materialismo, corazones llenos de odio, de rencor, corazones prepotentes, corazones altivos, gente con desamor, gente que no le importa o no le importaba en ese momento las situaciones de los demás, el dolor del hermano, de la hermana.
no le interesaba nada más que su vida, porque sus ojos estaban puestos en otra cosa. Eso estaba sucediendo antes de esta pandemia, y es tiempo de reflexionar. ¿Será que vamos a seguir igual? Quiero decirle, eso significa que cuando Dios permita que esta pandemia termine, los seres humanos no deberíamos de volver a la normalidad. Y cuando digo a la normalidad, lo digo entre comillas, porque la gente vio como normal todos estos aspectos que yo acabo de mencionar. La gente vio normal dejar de congregarme tantos y tantos días, tantas y tantas semanas, tantos y tantos meses. La gente vio normal que en plena calle hayan espectáculos donde se respeta a los niños. Nosotros no podemos caer otra vez en esa normalidad. Es necesario, hermano y hermana, que reflexionemos y que haya un verdadero cambio en nuestra manera de vivir. ¿Me oyó? Si está ahí, diga amén. Debe de decir amén. Necesito que haya en mi vida un cambio, que mi vida no puede seguir viviendo igual. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Dije un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Hermanos, no puede volver a la normalidad nuestra vida cuando esta pandemia pase, porque va a pasar, porque va a pasar, porque nos vamos a reencontrar, porque nos vamos a saludar, porque nos volvemos a congregar. Pero no puede nuestra vida volver a esa normalidad de lo que yo mencioné. Usted y yo no podemos seguir siendo los mismos prepotentes, arrogantes, los mismos orgullosos, los mismos con corazones endurecidos, odiando a la gente, recordando el mal que me hizo aquel o aquella, de dejar de ir al templo, dejar de ser buena persona. Usted y yo no podemos seguir siendo lo mismo. Este tiempo tiene que llevarnos a un tiempo de reflexión. Levantemos un altar personal y un altar familiar. En este tiempo, en la plaga, sigamos la estrategia de Dios. Dice el verso 18. Le voy a leer del verso 18 en adelante. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar. Escuche bien, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey, su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Wow. Hermanos, cuando nosotros hablamos de un altar, no me estoy refiriendo a un lugar material. Yo no me estoy refiriendo a eso.
a levantar un altar hecho de manos, sino a levantar nuestro clamor con fe. A ese altar es al que yo me estoy refiriendo, al que usted y yo levantemos un clamor, como dice la palabra, voz en cuello, con fe a Dios, a levantar de manera individual y en familia nuestras oraciones y nuestras súplicas delante del Señor. Hermanos, es un tiempo donde usted y yo debemos de levantar altar en nuestra casa, de levantar un tiempo de oración personal, familiar. No sé dónde lo quieres hacer, si en el cuarto, si en la sala, si en el baño, si en el corredor, no sé dónde, si en el patio. Pero es un tiempo de levantar clamor, de levantar altar al Señor. ¿Sabe? Me estoy refiriendo a que usted y yo nos dispongamos a pagar el precio y nos despojemos de todo lo que desagrada a Dios y lo busquemos en todo tiempo. A eso me estoy refiriendo. Me refiero a que usted y yo nos dispongamos, y cuando digo pagar el precio, usted puede decir, pastor, ¿de qué precio me habla? Jesús ya pagó el precio. Sí, ese es el único para la salvación. No hay nada más. Jesús pagó el precio, fue maravilloso. Pero déjeme decirle algo, hermano y hermana, usted y yo también tenemos que pagar el precio. Jesús se despojó del trono para venir a padecer aquí. Mi pregunta es, ¿y de qué te tienes que despojar tú? ¿Y de qué me tengo que despojar yo que le desagrade a Dios para hacer un altar delante de su presencia? ¿Será que yo tengo que pagar el precio? ¿Quitarme algo que me gusta? ¿Quitarme algo que amo, pero que sé que no está bien delante de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Espero que hoy Dios, por medio de esta palabra, esté hablando a tu corazón como ha hablado a mi vida. Y usted y yo tenemos que saber que es importante que reconozcamos algo. Las estrategias, escuche bien, que muchas veces lo vemos, la mayoría, los que tienen el chance o los que desean, los que quieren estar informados, las estrategias de los gobiernos, los esfuerzos de los médicos, los cuales merecen, no sé, una mención honorífica de verdad especial por la labor, el esfuerzo que ellos exponen y entrega de su tiempo en medio de esta pandemia. Han dejado a sus familias, lo han entregado todo. Y por eso oramos por ellos. Es necesario que usted y yo oremos por los médicos, por las enfermeras, por la gente que trabaja en los hospitales, en el Ministerio de Salud, la gente que se está exponiendo por la vida de otros. Es necesario que les bendigamos, que seamos agradecidos. Pero ellos están enfocados en evitar más contagios. Ese es el enfoque de ellos. Está bien, ellos están enfocados en evitar más contagios. ¿Para qué? Para que podamos sobrevivir en medio de la pandemia. Pero la estrategia de Dios, aquí es donde entramos, la estrategia de Dios de levantar un altar personal y familiar es diferente. ¿Por qué? Porque la estrategia de un gobierno, creo que en todos los países del mundo ahorita se están dando, ¿para qué es? Para que ya no siga el contagio. Pero ahorita lo que yo te quiero hablar por medio de la palabra, por medio de lo que hubo en este pasaje, capítulo 24 del segundo libro de Samuel, es que la estrategia de Dios de levantar un altar, es para que la plaga o la pandemia se detengan. Hoy de eso te estoy hablando, para que la plaga y la pandemia se detengan, para que ya no sigan contagios, para que ya no siga muriendo más gente, más personas. No es una estrategia que va enfocada en las personas, sino directamente en la plaga para detenerla. ¿Qué hizo Dios en ese pasaje 24? Detuvo la plaga. Detuvo la plaga, aun cuando ya habían muerto 70,000. Pero detuvo la plaga. Usted y yo en el altar que vamos a levantar, en el altar personal, en el altar familiar, en el clamor, en ese tiempo donde nos vamos a tirar al suelo, a clamar con fe, pidiendo
pidiéndole a Dios que sane nuestra tierra, que se detenga la plaga, que no muera más gente. Y Dios lo puede hacer. Si Dios, ¿sabe por qué le digo que lo puede hacer, hermano? Porque alguien puede estar diciendo, pastor, no, usted está loco, eso no va a pasar. ¿Sabe por qué le digo que lo va a hacer? Jehová mandó a Gad a decirle a David que escogiera 3 cosas. David no quiso caer en manos de hombres porque dijo, mejor caigo en las de Dios que tiene muchas misericordias, dijo David. Y entonces escogió la tercera, que venga una plaga. Cuando Jehová dio a David reconocer que se había equivocado, cuando Jehová escuchó a David decir, he pecado, perdóneme, libra al pueblo, libra a la gente, he sido yo el que tomé la mala decisión. Cuando él logra ver un corazón arrepentido, un corazón humillado, entonces cesó la plaga. Qué lindo. Cuando Dios vea tu corazón y mi corazón humillado, reconociendo que hemos pecado, podrían suceder otras cosas, hermanos. Podría suceder que cese esto. Por eso es importante que usted y yo nos unamos. Es importante que creamos. Es importante que reconozcamos delante de Dios que somos pecadores y que hemos fallado. Pero hay algo importante que yo quiero decirle esta noche. ¿Qué necesitamos para levantar nuestro altar y que verdaderamente sea efectivo? Le voy a decir algo, porque es que mucha gente ora, pero necesitamos, mucha gente levanta un altar. Necesitamos que nuestro altar sea efectivo. ¿Y qué quiero decir con efectivo? Que produzca el efecto esperado. O sea, si nos vamos a tirar al suelo, si nos vamos a humillar delante de Dios, es porque esperamos que ese tiempo de clamor, ese tiempo de levantar altar familiar, de levantar altar personal, es para que surja o surta un efecto más bien. El efecto que esperamos, que haya sanidad. Que haya sanidad en nuestro país, que haya sanidad en el mundo. Pero, ¿qué necesitamos? Se necesita un corazón verdaderamente dispuesto. Si usted tiene a alguien ahí a la par, si está viendo este mensaje con alguien, dígale, Dios está pidiendo gente con corazones dispuestos. Eso es lo que Dios está pidiendo. Leo para usted verso 19. Voy a leer del 19 al 23. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, escuché, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Qué dice? Vengo porque voy a comprar de ti la era, voy a pagar por eso. Yo no voy a hacer cualquier sacrificio, voy a pagar. Pero dice, voy a hacer un altar. Pero él lo dice, ¿para qué? A fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Ay, hermano, sí vale la pena hacer altar. Sí vale la pena. Dios sí escucha el clamor de su pueblo. Dios sí mira el altar familiar. Dios sí mira el altar personal. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Qué tremendo, hermanos. Usted y yo deberíamos de ver algo en la vida de Arauna. Estaba dispuesto a entregarlo todo para que David levantara
altar en su era. Escuche bien. Arauna se dispuso a despojarse de todo, a entregarlo todo, para que David levantara altar en su era. Le voy a hacer una pregunta, hermano y hermana. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar lo que Dios nos pide que entreguemos para que nuestro altar sea efectivo y sea agradable delante de nuestro Señor? Wow, qué pregunta. ¿Estamos dispuestos a entregarle a Dios lo que Él nos pide? ¿Qué te está pidiendo Dios en esta hora que le entregues? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te habla el Espíritu Santo ahorita en este momento y te está diciendo: yo necesito que me entregues esto, porque esto no me agrada de tu vida? ¿Qué te está pidiendo Dios ahora? ¿Sabe una cosa? Arauna decidió entregarlo todo con tal de que David levantara un altar en su era. Lo dio todo. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? Para que puedas levantar un altar efectivo, un altar que surja efecto, un altar que cuando nosotros abramos la boca y le pidamos a Dios, Dios comience a moverse de una forma maravillosa, extraordinaria, poderosa, como nunca antes hayamos visto en nuestra vida, en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor, en un tiempo de ayuno. ¿Qué te está pidiendo Dios en esta hora? Que le entregues a Él un vicio, un pecado, una lengua murmuradora, un corazón no perdonador, un corazón lleno de altivez. Quizás no nombre lo que Dios te está pidiendo, pero tú sí sabes, yo sí sé lo que me está pidiendo Dios. Es tiempo de entregárselo todo a Dios. Es tiempo, esta pandemia es para que reflexionemos y podamos entregarlo todo. En el nombre de Jesús, que le digamos: Señor, aquí estoy. Yo quiero levantar un altar, Señor. Quiero levantar un altar que surja efecto, que surta efecto, Señor. Que cuando yo abra mi boca, tú comiences a obrar, Señor. Tú comiences a moverte. Hoy te lo entrego todo, Señor. Te entrego todo lo que te desagrada, Señor. Te entrego todo lo que te ha quitado el primer lugar en mi vida. Todo, Señor, te lo entrego. Todo, aun cuando me duela, te lo entrego, Señor. Te lo entrego en esta hora. Hermano y hermana, hoy Dios está hablando a nuestras vidas. Lastimosamente, muchos cristianos estamos dispuestos a orar y ayunar. Escuche bien. Muchos cristianos estamos dispuestos a orar y ayunar, pero no estamos dispuestos a perdonar. Estamos dispuestos a ayunar y a orar, pero no estamos dispuestos a dar el perdón a aquellas personas que nos han dañado u ofendido. Sigues recordando el pecado de hace 3 años, de hace 5 años, la ofensa que te hicieron, la ofensa que le hicieron a un hijo. Es que es mi hijo y me dolió. La ofensa que le hicieron a tu papá, es que es mi papá y me dolió. La ofensa que le hicieron a tu mamá, es que es mi mamá y ella no se lo merecía. Es tiempo de que perdones, es tiempo. Lastimosamente hay cristianos así, que están dispuestos a orar y ayunar, a levantar un clamor, pero no están dispuestos al perdón. No están dispuestos a ese perdón. Y eso no es lo que Dios quiere. Porque para orar y ayunar, hermano, se lo voy a decir con todo respeto, ora y ayuna cualquiera. Pero para perdonar, para aceptar un perdón, solo los valientes, solo los que han reconocido y doblegado su corazón delante de Dios,
Solo los que se han quitado el orgullo y la prepotencia. Eso sí es lo que Dios está llamando. Orar, no orar, ora cualquiera, hermano. Ayunar, cualquiera pasa 6 horas sin comer. Pero perdonar a esos valientes y a esas valientes es a los que Dios está hablando hoy. A despojarse. Lastimosamente, hermanos, también muchos cristianos estamos dispuestos a orar y a clamar, pero no estamos dispuestos a dejar los pecados. Esos pecados ocultos que muchas veces estamos llevando en nuestra vida. Hay muchos cristianos que dicen, sí, yo me uno en oración. Hay muchos cristianos que dicen, sí, yo pongo la radio y me uno en oración. Pero eso no es lo que Dios quiere en su totalidad. Dios quiere que seamos como David, que confesemos su pecado delante de Él y que aceptemos que estamos tomando malas decisiones y que dejemos los pecados, que dejemos de hacerle daño a la gente, que de ahora en adelante nuestra boca lo único que hable son cosas buenas de la gente, que todo lo que salga de mi boca sea bueno para la gente, sea de bendición para la gente. Entonces ese altar familiar, ese altar personal va a tener un efecto poderoso, porque entonces he dejado de hacer lo malo, he dejado de pecar, he dejado de odiar, he dejado ese corazón endurecido, y entonces Dios va a venir a obrar en medio de mi clamor familiar, en medio de mi clamor personal. Alguien puede decir amén. Alguien puede decir aleluya, gloria a Dios. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a dejar, pastor, aunque me cuesta, aunque esto no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Dios te va a ayudar cuando usted y yo nos disponemos a hacerlo. Y termino con esto, hermano. Termino con esto y me alargué un poco, pero espero que sea de bendición para tu vida. Que Dios en este momento te haga reflexionar. Verso 24 y verso 25. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Dijo David: porque no ofreceré a Jehová algo que no cueste nada. Dios nos está pidiendo a nosotros algo que nos cuesta dejar, algo donde tenemos que hacer un esfuerzo, pero eso es lo que vale delante de Dios. Cuando ve el esfuerzo, cuando ve la entrega, cuando ve un corazón arrepentido diciendo: yo no te voy a dar nada que a mí no me cueste, Señor. Porque orar y ayunar y clamar sin que nos cueste, no. Tiene que costarnos, tiene que costar en tu vida. Tienes que desarraigar de tu vida. Tengo que quitarme de mi vida todo aquello que desagrada a Dios, para que ese altar, para que cuando yo me levante, me pare ahí, me ponga al frente, me tire al suelo, cuando yo venga en ese tiempo de clamor, el Señor diga: wow, esta mujer está luchando para dejar esto, este hombre está luchando para quitarse esta práctica de su vida, en el nombre de Jesús. Entonces usted y yo vamos ahí a recibir de Dios la fortaleza que viene de lo alto, ese tiempo de que quizás antes no habíamos visto en medio de una oración de
de madrugada, en medio de una oración de tarde, de noche, vamos a poder ver a Dios, vamos a poder sentir a Dios en el nombre de Jesús, ahí con nosotros en el suelo postrado, ahí en el suelo ministrando nuestra vida, ahí en el suelo cuando nosotros empecemos a escuchar que las cosas están cambiando a nivel personal, que las cosas están cambiando a nivel familiar, que las cosas están cambiando a nivel de la comunidad, a nivel del país. Entonces vamos a decir aleluya, 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 Dios, aleluya, tú eres bueno, Señor. Valió la pena despojarme de esto que me apartaba de ti, valió la pena dejar el odio, valió la pena dejar el rencor, valió la pena dejar el vicio, valió la pena dejar el pecado, valió la pena tener control de mi lengua. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estoy, quiero más de ti, quiero más de ti. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi familia, llena mi familia. Levanto un altar delante de tu presencia, levanto un altar delante de tu presencia. Aquí vengo, Señor, con voz en cuello, clamando por mi país, clamando por mi familia, clamando por mis ovejas, clamando por toda la gente, Señor. Yo sé que tú estás teniendo el control, y cuando el Señor mira ese corazón, cuando el Señor mira a alguien luchando, cuando el Señor mira a alguien diciendo, cuando el Señor mira a alguien despojándose, Dios me empieza a tomar control y a hacer cosas, obras maravillosas, 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 maravillosas. Oh Señor, siento tu presencia, Dios, siento tu presencia, siento tu presencia. Tú estás aquí, tú estás ahí con esa familia, con esa mujer, con ese hombre. Tú estás tocando el corazón, estás llegando para que la gente tenga un arrepentimiento genuino, Señor, para que la gente se comience a despojar de todo aquello que te separa de ti. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ayúdanos, ayúdanos Dios, ayúdanos Dios, ayúdanos a ser humildes, a recapacitar, a aceptar que hemos pecado, aceptar que hoy todavía, a un mes y 9 días de esta pandemia en nuestro país, todavía seguimos haciendo cosas malas. Todavía no hemos entendido que tú nos estás llamando, que tú estás tratando con nosotros como pueblo tuyo, y seguimos haciendo cosas indebidas. Oh Señor, ten misericordia, ten misericordia, Dios, ten misericordia. Como la tuviste con David, tú detuviste la plaga, Señor. Detén esta plaga. Sana nuestro corazón, sana nuestra vida, sana corazones dolidos, corazones lacerados, corazones que no han perdonado, corazones que siguen alimentándose de odio, de rencor. Quizás hoy hay alguien, hoy hay una mujer, hoy hay un hombre, hoy hay un alguien que sigue alimentando su corazón de odio y de rencor, para que en esta hora se detenga en el nombre de Jesús y comience a perdonar. Y que cuando esta pandemia pase, su vida no siga siendo la normal de antes, sino que diga: gloria a Dios por esa pandemia, porque en medio de esa pandemia tú me hablaste, Señor. Un día a las 8 de la noche de un miércoles 15 de abril, tú me confrontaste, Señor. Estaba viviendo una vida religiosa, creyendo que solo oraba y que solo hablaba un poco de ti, y mi vida estaba bien, pero mi corazón estaba endurecido, mi corazón estaba lleno de odio, de vicios, de pecado. Mi lengua estaba mal utilizada, no tenía control, hablaba chisme, hablaba malas palabras, hablaba, Señor, murmuraba de la gente, del vecino, de la vecina, Señor. Oh Señor, tú estás en este lugar, Señor. Tú estás ahí donde esta familia. Levante su mano al cielo, levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore y ore y dígale: Señor, perdóname
porque he tomado malas decisiones como las tomó el rey David. Pero hoy te reconozco. Quiero llegar delante de ti con manos limpias, Señor. Quiero levantar mis manos limpias. Quiero tener un corazón puro, Señor. Quiero levantar un altar familiar, sabiendo que estoy limpio delante de ti. Quiero levantar mis manos limpias con un corazón puro, Señor. Cántele a Dios en esta hora. Cántele al Señor ahí. Hágalo de corazón. Hágalo de corazón. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar juntos en esta hora. Vamos a cantar. Vamos a decirle al Señor con manos limpias, con corazón puro, que esta hora, hermano y hermana, usted haya podido recibir de Dios por medio de la palabra, por medio de tu siervo. Pueda usted adorar, cantarle al Señor. Cántale.